A continuación, les vamos a exponer sobre el tema de valoraciones redox, sobre el trabajo grupal número 3 de Analítica 1, María Fernanda Barca, Milton Mendoza y Daniel Venegas. Siguiendo lo que son las valoraciones redox como tal, estas permiten conocer la concentración de una disolución en donde se encuentra el analito al estudio, el cual puede actuar tanto como oxidante así como reductor. Es una valoración basada en una reacción redox entre el analito y el valorante como tal. En una reacción redox, los electrones son transferidos de un reactante hacia otro. Se da también el concepto de reacciones de ácido-base de Bronsted-Lowry, en donde dice que una o ambas partículas cargadas son transferidas desde un donador hacia un aceptor de protones. Sin embargo, en las reacciones de oxidación-reducción, las partículas en juego son los electrones y en la de neutralización son los protones. Ahora bien, en este tipo de reacciones existen dos términos muy importantes de saber, que es el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es una sustancia que tiene una fuerte afinidad por los electrones, es decir, que acepta electrones. Es un agente que gana electrones y se reduce. Por otro lado, un agente reductor es una sustancia que dona un electrón a otra especie. Es un agente que pierde electrones y se oxida. Veamos la siguiente reacción. Tenemos reaccionando a un cerio de un número de oxidación más 4 más hierro de un número de oxidación más 2, el cual el cerio se va a reducir a cerio más 3 y el hierro se va a oxidar al hierro más 3. Por ende, vamos a tener dos semirreacciones, que va a ser la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. En la de reducción vamos a tener a un cerio más 4 más un electrón que va a ser equivalente a un cerio más 3. En la semirreacción de oxidación vamos a tener a un hierro más 2 que va a ser equivalente a un hierro más 3 más un electrón. Veamos lo que es el balanceo de ecuaciones redox. Primeramente se escriben y se balancean las dos semirreacciones. Si existiesen átomos de oxígeno en alguno de los dos lados, ya sea en productos o reactivos, se debe de balancear la misma con moléculas de agua. Para balancear los hidrógenos, se agrega la cantidad idéntica de H+ al lado opuesto en donde se agregaron las moléculas de agua. Para balancear la carga, se agregan los electrones de manera tal que la carga en ambos lados sea la misma. Se multiplican además las dos semirreacciones por la cantidad de electrones que fueron agregados a la semirreacción opuesta. Se unen las dos semirreacciones resultantes y se reordena para obtener la ecuación balanceada global. En el siguiente ejemplo les voy a explicar cómo averiguar el balanceo de ecuaciones redox y cómo saber las semirreacciones tanto de reducción como de oxidación. Tenemos un permanganato en donde el manganeso va a tener un número de oxidación más 7, el cual se va a reducir al manganeso de número de oxidación más 2. Un dióxido de nitrógeno en donde el nitrógeno va a tener un número de oxidación más 3, el cual se va a oxidar al nitrato que tiene un número de oxidación de más 5. Dado que el permanganato tiene oxígeno en su estructura, debemos de balancear el lado derecho con moléculas de agua, es decir, 4. Por ende, el lado izquierdo se debe de balancear con 8 hidrógenos, dado que en el lado derecho tenemos 8 hidrógenos también. Ahora balanceamos lo que es la carga de electrones. Se deben de agregar 5 electrones en el lado de los reactivos para que así la carga sea la misma al lado de los productos. Ahora vamos a pasar a la reacción del dióxido de nitrógeno, el cual vemos que tiene igual oxígeno. Vamos a balancear estos 3 oxígenos que estamos viendo en el lado de los productos en los reactivos con una molécula de agua. Por ende, tenemos que balancear con 2 hidrógenos en la parte de los productos.
Agregamos también 2 electrones para equilibrar las cargas tanto en los reactivos como productos. Ahora bien, vemos que en la primera reacción multiplicamos por 2 y en la segunda multiplicamos por 5. Esto se debe a que se debe de multiplicar por el número opuesto que se utilizaron los electrones. Esto para que a la hora de eliminarlos se puedan eliminar. Por último, vemos cómo los electrones que hay tanto en los productos como los reactivos se eliminan y vemos la ecuación global ya conformada tanto con las semireacciones de reducción y de oxidación correspondientes. Los agentes oxidantes y reductores, primeramente le vamos a comentar los agentes oxidantes. El primero de ellos es el permanganato de potasio y de serie 4, los cuales son agentes oxidantes fuertes. A continuación se presentan las 2 semireacciones. Las disoluciones de cerio en ácido sulfúrico no oxidan al ion cloruro y pueden ser empleadas para titular disoluciones de analitos en ácido clorhídrico. En contraste, el ion permanganato no puede utilizarse con disoluciones de ácido clorhídrico. Una propiedad útil de una disolución de permanganato de potasio es su intenso color púrpura, el cual es suficiente para funcionar como indicador para la mayoría de las valoraciones. Las disoluciones de serie 4 son amarillo-naranja, pero el color no es tan intenso para funcionar como indicador en las valoraciones. El segundo agente oxidante que les voy a comentar es el dicromato de potasio, el cual podemos ver acá la reacción. En sus aplicaciones analíticas, el ion dicromato es reducido al ion verde cromo 3. Las disoluciones de dicromato de potasio son estables indefinidamente. Pueden ser hervidas sin descomponerse y no reaccionan con el ácido clorhídrico. El color naranja de la disolución de dicromato no es suficientemente intenso para utilizarlo en la detección del punto final. Sin embargo, el ácido difenilamino sulfónico es un excelente indicador para las valoraciones con este reactivo. La forma oxidada del indicador es violeta y su forma reducida es incolora. Siguiendo con los agentes reductores, el primero que le vamos a hablar son las disoluciones de hierro. Numerosos agentes oxidantes son determinados mediante el tratamiento de la disolución del analito con un exceso medido de un estándar de hierro, seguido por una valoración inmediata del exceso con una disolución estándar de dicromato o serie 4. Este procedimiento ha sido aplicado en la determinación de peróxidos orgánicos, hidroxilamina, entre muchas otras. Para finalizar, les vamos a comentar sobre el segundo agente reductor, el cual es el tiosulfato de sodio. El ion tiosulfato es un agente reductor moderadamente fuerte que ha sido utilizado en gran medida para determinar agentes oxidantes mediante un procedimiento indirecto en el cual el yodo es un intermediario. El yodo liberado es titulado después con una disolución estándar de tiosulfato de sodio, uno de los pocos agentes reductores que es estable a la oxidación del aire. Un ejemplo de este procedimiento es la determinación de hipoclorito de sodio en blanqueadores. Aquí les vengo a mostrar las aplicaciones de valoración redox en la microbiología. Como podemos observar, encontramos dos aplicaciones importantes en la microbiología, las cuales serían valoración redox de la calidad higiénica de la leche y determinación de especies químicas de cromo en el agua. En la valoración redox de la calidad de la leche podemos ver que las pruebas colorimétricas de azul de metileno indican la variación del potencial de óxido y reducción en la leche por cambios en la tonalidad del colorante en solución, dependiendo de la actividad reductora de los microorganismos y de las sustancias reductoras presentes en la leche. Entre las sustancias que inciden en la reducción del azul de metileno tenemos a la lactosa, la cual está presente en la leche en una cantidad del 5%. La lactosa podría considerarse como un agente que contribuye a la reducción de los colorantes. Pero mucho más importante sería un grupo de componentes que han sido llamados metabolitos. El metabolito llamado cisteína logró evidenciar reducción del azul de metileno, al adicionar una parte de cisteína a 1000 partes de leche. Se encontraron caídas súbitas del potencial redox en la leche, alcanzando una decoloración completa del azul de metileno antes de una hora de incubación. Para la determinación de especies químicas de cromo en muestras de agua, es importante conocer el estado de oxidación en el cual se encuentra el metal, ya que en el agua el cromo puede existir como las especies químicas cromo 3 o cromo 6. El cromo 3 es un nutriente esencial y no es tóxico, sin embargo el cromo 6 es un conocido carcinógeno.
Por lo tanto, la determinación de la cantidad de cromo en cada uno de sus estados de oxidación es a menudo de mayor interés que la cantidad total de metal. Existen varios métodos disponibles para determinar el cromo 6 de manera selectiva. Uno de los más populares se utiliza la oxidación del reactivo 1,5-difenilcarbohidracida por cromo 6 en disolución ácida. La reacción produce un quelato de cromo 3 y difenilcarbazida de color rojo púrpura. La reacción del cromo 3 y del reactivo es tan lenta que esencialmente solo se cuantifica el cromo 6. Para lograr determinar el cromo 3, la muestra es oxidada con permanganato en disolución alcalina para convertir todo el cromo 3 en cromo 6. El exceso de oxidante es destruido con ácida de sodio. Se realiza una medición colorimétrica que ahora determina la cantidad total de cromo. La cantidad de cromo 3 presente se obtiene al restar la cantidad de cromo 6 obtenida de la medición original. A continuación realizaremos el ejercicio en el cual nos plantean determinar la pureza de la hidracina mediante una valoración redox. Con esto utilizaremos una disolución de yodo para titular la hidracina. Nos brindan las dos reacciones y procedemos a balancearlas. Luego de realizar el balanceo de ecuaciones, tenemos la hidracina con el yodo, donde el yodo sería nuestro compuesto que se reduce porque pasa en una oxidación de 0 a -1, lo cual lo convierte en el agente oxidante. Luego tenemos el nitrógeno, que pasa en una oxidación de -2 a 0, oxidándose y convirtiéndose en el agente reductor de la reacción. En la segunda reacción tenemos al yodo, que pasa en una oxidación de 0 a -1, por lo cual lo convierte en el agente oxidante porque se reduce. El arsénico pasa en una oxidación de +3 a +5, convirtiéndose en el agente reductor. Para el cálculo como tal, empezamos con los gramos pesados del estándar de referencia y los pasamos a los moles formados después del tratamiento con hidróxido de sodio, el cual es una relación 1:2, y obtenemos esa cantidad de moles. Luego de obtener los moles, hacemos una relación estequiométrica para convertirlo a moles de disolución de yodo y lo dividimos entre los 43,30 mililitros utilizados en la valoración para obtener la concentración en mol por litro del yodo. Luego de calcular la concentración de yodo, multiplicamos por el volumen utilizado en la valoración con la hidracina. Estos moles los relacionamos estequiométricamente con los factores de la reacción química, que es 1,2, y obtenemos los gramos que reaccionaron en la valoración. Luego de calcular los gramos de hidracina, lo comparamos con los gramos pesados inicialmente para obtener el porcentaje de pureza, el cual se obtiene un porcentaje de 82,21.